Secretos de la batalla más sangrienta de la antigüedad. ¿Qué oculta la leyenda del rey condenado a morir y sus 300? Detalles increíbles, traición y misterios que cambiaron el mundo. La prensa amarilla de la antigua Grecia desenmáscara. Temprano por la mañana en las Termópilas. El aire está viciado, denso por la niebla salina y el presagio de muerte. Sobre las rocas, el sol se arrastra, sus primeros rayos atraviesan la bruma gris ceniza, como tratando de iluminar una verdad terrible. El mar, tan engañosamente sereno, oculta cientos de cuerpos arrastrados bajo el manto de la noche. La tierra bajo los pies no es solo piedra y polvo, es un campo maldecido de muerte, empapado hasta los huesos de sangre. En el campamento, un silencio mortal, ni un grito, ni un susurro, solo la antesala del Hades. Entre los guerreros extenuados se yergue una figura regia, sobre sus hombros, una capa rojo sangre, en sus ojos, una determinación inquebrantable, forjada por años de auge. Es él, Leónidas, el mismísimo descendiente de Heracles, el rey a quien el terrible oráculo predijo la muerte, y él vino a buscarla voluntariamente. Mira a sus hombres, exhaustos, cubiertos de ceniza, pero aún firmes, no retrocedieron ayer y por nada retrocederán hoy. Su voz es tranquila, como si ya estuviera más allá de la vida. Desayunen bien y saciense, que cenaremos en el Hades. Y nadie objeta. Ni uno solo de los 300 espartanos, ni uno solo de los 700 tespios, ni uno solo de los que se quedaron. Contra ellos, el ejército monstruoso de Jerjes, miles de lanzas, tambores desenfrenados, guerreros que se leatean unos a otros con látigos en furia salvaje. Detrás, una senda traicionera por la que los persas ya se esconden desde las montañas. Están en una trampa, son solo un puñado. Pero cada puñado es una muralla infranqueable, una muralla que el enemigo recordará para siempre. Y comienza el último, el día más sangriento. ¿Creen que la historia se detuvo en la antigüedad? Para nada. El eco de este lugar, de esta hazaña estremecedora, resonó a través de los siglos, cambiando destinos y sembrando el terror. Ya en 1793, cuando Europa ardía en las llamas de la Revolución, una pequeña ciudad francesa, Saint-Marcellin, fue orgullosamente rebautizada como Firma Piris. Sí, los ciudadanos revolucionarios, admirados por los antiguos héroes, buscaron inspiración en su valentía y sacrificio en el mismísimo paso de montaña donde 300 espartanos detuvieron las hordas de Oriente. El pintor francés Jacques-Louis David, bajo el poderoso influjo de este impulso, creó un cuadro legendario con la imagen de Leónidas, símbolo de sacrificio y valor. El lienzo, expuesto por primera vez en 1814, fijó para siempre la imagen del rey espartano en la conciencia europea como un héroe de resistencia eterna. Aproximadamente al mismo tiempo, el historiador alemán Johann Gottfried Herder, aunque alejado de una ciega admiración por la antigüedad, sentía admiración por la epopeya de los caídos. En las palabras, ve y anuncia. Veía la más alta virtud cívica, la devoción desinteresada a la ley y al pueblo. Pero con amargura señalaba que una vara moral tan alta solo estuvo al alcance de un puñado de guerreros, y la humanidad nunca hizo universal este principio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser así? En 1821, cuando Grecia se rebeló contra el yugo turco, la imagen de Leónidas volvió a encenderse. Los rebeldes fueron comparados con nuevos espartanos, y la batalla de las Termópilas renacía en la poesía, el teatro y las mentes como símbolo de libertad y sacrificio sin precedentes. Pero hacia finales del siglo XIX, surgió una SHOCKING, o asombrosa, nueva interpretación en la ciencia alemana. El historiador Carl Julius Belloc osó dudar de la máscara heroica de Leónidas, afirmando que el rey sobreestimó sus fuerzas, no fue previsor y fracasó al considerar la maniobra de flanqueo del enemigo. Según Belloc, fue una hazaña de guerreros, pero no del líder, y la victoria en futuras batallas fue posible precisamente gracias a la muerte de Leónidas como un comandante inadecuado. ¿Puede ser verdad? Estas ideas controvertidas se reflejaron entre las guerras mundiales,
cuando Esparta se convirtió en objeto de admiración enfermiza por parte de académicos alemanes. Helmut Berbe escribió sobre las profundidades eternas del alma popular, que dieron origen al sistema espartano, donde lo principal es la orden. Según él, los 300 resistieron hasta el final no por la victoria, sino porque esa era la orden, y precisamente en esta, sin razón, radicaba su grandeza. ¡Qué lógica tan espantosa! Los líderes del Tercer Reich CAPROPIARON de esta imagen, Göring instó a los soldados en Stalingrado a imitar a Leónidas, colocando paradójicamente a sus propios soldados en el lugar de los persas. Poco antes del colapso de la Alemania nazi, Berbe dio una conferencia sobre Esparta en Múnich, mostrando cómo la historia puede convertirse en un arma peligrosísima. Sin embargo, incluso después de la guerra, el interés por las Termópilas no decayó, las investigaciones e interpretaciones se siguen multiplicando. La imagen de Leónidas se convirtió en un espejo de las épocas, en el que cada generación encuentra su propio, a veces horrible, reflejo. A principios del siglo V a.C. tuvo lugar una colisión GRANDIOSA de dos mundos, el occidental, el helénico, y el oriental. Los griegos lograron la victoria a pesar de la superioridad numérica, y esta victoria fue una revelación, permitiendo a los helenos tomar conciencia de ser un pueblo unido, y a los espartanos, sus guardianes INCESANTS. Entre todos los relatos, fue Heródoto quien fijó para siempre la imagen del rey Leónidas y sus 300 espartanos, que lucharon cumpliendo la ley. Su muerte se convirtió en la prueba sangrienta de la fuerza del sistema espartano, creado por el legendario legislador Licurgo. El ejército espartano, con su entrenamiento más brutal, moral y disciplina, se convirtió en un modelo que aterrorizó al mundo heleno durante casi 2 siglos. La leyenda de los 300 espartanos ha perdurado a través de los milenios. Hoy, probablemente pocos no han oído hablar del rey Leónidas y sus guerreros que se SACRIFICARON por la libertad de Hélade, así llamaban los griegos a la antigua Grecia. Sus nombres se han convertido en un símbolo de resistencia inquebrantable y valor. Se han creado innumerables obras, libros, películas, juegos. Pero, ¿cuál fue la historia real de Leónidas y su puñado de guerreros? De esto hablaremos a continuación, toda la verdad, sin ocultar nada. A la sombra de las leyendas de Heracles, el semidios SUPERFUERTE, hijo de Zeus y una mujer mortal, nace una nueva historia, llena de detalles escandalosos. En un país donde los dioses y héroes son reverenciados como ejemplos, viene al mundo un niño llamado Leónidas, que significa, hijo de león. Su linaje se remontaba a Heracles a través de 20 generaciones, pero él era solo el tercer hijo del rey espartano Anaxándridas II. Los hermanos mayores parecían herederos más probables, y él permaneció en las sombras. Nadie pudo prever que él sería el salvador de Hélade. En la casa del rey Anaxándridas II se dio una situación inaudita para las severas costumbres lacedemonias, los preceptos y reglas de Esparta, sometidas a la disciplina militar y las tradiciones de hierro. Su primera esposa, que era sobrina de su hermano, permaneció infértil durante mucho tiempo. Los éforos, 5 supervisores elegidos anualmente que velaban por el cumplimiento de las leyes, propusieron al rey apartarse de la ley, que la repudiara y tomara otra esposa. Pero Anaxándridas se negó, considerando injusto rechazar a una mujer IRREPROCHABLE. Viendo su terquedad, los gerontes, ancianos y miembros del Consejo de Sabios, dieron un paso sin precedentes, permitiendo al rey tomar una segunda esposa sin divorciarse de la primera. Este fue el único caso de bigamia en la historia de Esparta. Esto sí que fue un escándalo. De la segunda esposa, la noble espartana Prepetada, pronto nació un hijo, Cleómenes. Parecía que la tarea estaba resuelta, Esparta tenía un heredero. Pero inesperadamente la primera esposa, considerada estéril, también dio a luz. Uno tras otro aparecieron 3 hijos, Daríai, Leónidas y Cleómbroto. Así,
En el vórtice de matrimonios rotos, tradiciones pisoteadas y decisiones difíciles, se forjó el futuro de Esparta. Leónidas, el tercer hijo, no aspiraba al poder, creció en las sombras, hasta que llegó su hora de escribir su nombre en la historia para siempre, con sangre y acero. Leónidas no conoció el lujo. No conoció juguetes blandos, comida dulce, ni descanso. Desde los 7 años, pasó por la agoge, la severa forja de la voluntad espartana, un antiguo mecanismo para formar al ciudadano, máquinas de matar. Aquí, en el cuartel con otros chicos, no había excepciones para los hijos de reyes, no había privilegios por nacimiento. Aquí cada uno era igual. Aquí se cultivaba la fuerza, no el estatus. La agoge, la encarnación de la ley de Licurgo, era la escuela más brutal, donde sobrevivían los fuertes de espíritu, no los más fuertes de cuerpo. Hambre, noches frías a la intemperie, entrenamientos agotadores, donde el cuerpo se desgastaba hasta sangrar, todo esto era parte del sistema. A los chicos se les daba intencionadamente poca comida, y el robo de alimentos no estaba prohibido, sino que se fomentaba como muestra de ingenio. ¿Se imaginan? Pero si te pillaban, eras culpable, no de robar, sino de no saber esconderse. El error se consideraba debilidad, y la debilidad, inadmisible, mortal. Leónidas aprendió no solo a luchar, sino también a hablar, corto, preciso. A la espartana, una palabra de más era como un gesto de más en la batalla, doloroso y a veces mortal. Dominaba la música de marcha y el ritmo de la danza no por diversión, sino para moverse en combate como un todo único, un mecanismo despiadado. Cada movimiento, cada giro, parte de un mecanismo unificado mortífero. Con la edad, se convirtió en un mentor para los más jóvenes, ya no solo un alumno, sino un ejemplo. Quizás participó en las criptellas un servicio secreto donde los jóvenes salían de noche al campo, donde la noche era aliada y los ilotas, esclavos del Estado espartano, el objetivo. Esta prueba no era por el asesinato, sino por el adiestramiento despiadado para actuar en la oscuridad, ser una sombra, no conocer la duda. La agoge terminaba formalmente, pero las pruebas no. El Leónidas adulto siguió viviendo como soldado en el cuartel con otros hombres, sometido al ritmo común. No exigía honores, no buscaba distinción. Fue forjado en un sistema donde lo principal es no la individualidad, sino Esparta. Su carácter es acero, forjado en el horno de la disciplina y afilado por el frío del autosacrificio. En el año 524 a.C., tras la muerte del rey Anachandridas II, comenzó una lucha sangrienta por el trono. El primer rey fue Cleómenes I, el hijo mayor de la segunda esposa. Gobernó de forma audaz, impredecible, como si estuviera siempre probando los límites de lo permitido, y, según Heródoto, sus excentricidades derivaron en locura. Su reinado terminó trágicamente en el 490 a.C., cuando murió en circunstancias misteriosas, quitándose la vida, atravesando su cuerpo con múltiples puñaladas de los pies al vientre. Terrible. El hijo mediano, Daríai, nacido de la primera esposa, a quien los espartanos inicialmente reconocieron como la principal, creía firmemente en su derecho al trono. Estaba seguro de que él, por justicia, debía ser el siguiente rey. Pero, Esparta decidió otra cosa. Importaba el orden de nacimiento, no el orden de los matrimonios, y los éforos y gerontes, guardianes de las tradiciones espartanas, reconocieron como heredero legítimo a Cleómenes, el hijo de la segunda esposa. Daríai protestó, pero las voces del poder fueron unánimes. Al no aceptar esta decisión, Daríai se fue no como un exiliado, sino como un conquistador de un nuevo destino. Lideró una expedición a Libia, soñando con fundar su propia colonia, pero la tierra resultó hostil y el intento terminó en un fracaso absoluto. No retrocedió. El siguiente camino, Sicilia. Allí, entre nuevas costas, intentó de nuevo echar raíces, pero todo se desmoronó. Alrededor del año 500 a.C., Daríai murió en batalla lejos de Esparta,
aquella a la que quería servir pero no pudo gobernar. La tragedia de un fracasado. Algunos pensaron que, de haberse quedado en Esparta, podría haber sido rey tras Cleómenes, que no dejó hijos. Así, el trono recayó en Leónidas, el tercer hijo de Anaxándridas, aquel que no aspiraba al poder, pero resultó ser el único que estaba preparado para ella. Sin grandes palabras, sin lucha, simplemente un paso adelante. En el año 490 a.C., se convirtió en el nuevo rey, el 17º en el linaje de los Agíadas. Su tiempo apenas comenzaba, tiempo de sangre y gloria. A su lado estaba Gorgo, no solo una esposa, sino una figura independiente, criada en el corazón mismo del poder espartano. Su vida no es una sombra tras el marido, sino una línea propia en la historia, y su nombre no por casualidad está inscrito en el pergamino de Heródoto. Gorgo nació alrededor del año 507 a.C. y desde niña mostró un carácter fortísimo. A los 9 años, osó detener a su padre cuando éste se inclinaba ante el soborno ofrecido por los enviados jonios. Habló con firmeza, claridad, a la espartana, y este acto quedó grabado para siempre. Años después, cuando el rey espartano exiliado de Marato envió a Esparta una advertencia sobre la inminente invasión persa, su mensaje llegó no de forma usual, sino codificada, oculta, envuelta en miedo. De Marato sabía que los persas eran omnipresentes, sus espías vigilaban, y la ira es rápida y despiadada. Por eso, escribió en tablillas de cera, y luego rascó la cera, dejando la superficie en blanco, como si la carta aún no estuviera escrita. ¡Qué astucia! Y fue Gorgo, mujer con una mente tan afilada como una lanza, la primera en adivinar que había que rascar la capa de cera para ver la verdad. Ordenó hacerlo, y en la madera apareció el grabado: los persas vienen con flota, ejército, con la intención de conquistar Hélade. En sus acciones no hubo patetismo, no buscó gloria, no se vistió con armadura, pero en ese momento se convirtió en el escudo de Esparta. La inteligencia se convirtió en su arma. Donde la lanza decidía en el campo de batalla, ella actuaba con la palabra y la razón. Las mujeres espartanas son conocidas como guardianas del hogar, madres de guerreros, las que callan y esperan, pero su silencio no es por miedo, sino por fuerza. Les enseñaban no a hilar junto al hogar, sino a administrar la casa, la tierra y los esclavos mientras los hombres luchaban. En otras polis griegas, por ejemplo, en Atenas, las mujeres estaban recluidas en los gineceos, aposentos femeninos especiales, apartados y sombríos, donde los hombres no entraban, donde la mujer vivía como una sombra, sin derecho a voz en los asuntos públicos. Una existencia lamentable. Pero en Esparta era diferente, aquí las mujeres eran visibles, no se escondían tras la cortina, dirigían, no solo se les permitía, sino que se esperaba que hablaran si tenían algo que decir. Las educaban para ser fuertes, no sumisas. Su tarea era dar a luz y criar guerreros, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Estaban acostumbradas al dolor, la contención, la autoridad. Le decían a sus hijos, con el escudo o sobre él, no como una frase bonita, sino como una sentencia. Pero incluso entre tales mujeres, Gorgo era una excepción. Estaba junto al rey no porque así lo dictara la costumbre, sino porque su mente era más afilada que muchas espadas. Siendo niña, respondió a un embajador extranjero: sí, en Esparta las mujeres mandan sobre los hombres, porque ellas mismas dan a luz a los hombres. En una ciudad donde no se perdona la debilidad, Gorgo no pedía, ella hablaba. En un hogar donde reinaba el deber, no solo servía a la costumbre, ayudaba a forjar el destino. Y cuando llegó la hora, hizo lo principal. No se interpuso, porque sabía que el silencio también puede ser una forma de coraje. Su unión con Leónidas no fue solo parentesco, sino una unidad de espíritu, contenido, concentrado, listo para todo. Porque lo que venía no era la paz, y la calma del reinado de Leónidas resultó ser solo una cruel ilusión. El viento del este traía inquietud,
no solo rumores, sino un presagio de catástrofe. El rey persa Darío exigió a las ciudades griegas tierra y agua, símbolo de sumisión total e incondicional. ¿Y cómo respondieron los griegos? Atenas arrojó a los embajadores persas a un pozo, Esparta a un pozo también, diciendo orgullosos, busquen allí tierra y agua. Así Esparta entró en un juego mortal. Leónidas observaba, sin prisa y sin hacer ruido. En su silencio maduraba la determinación, la barbilla apretada bajo la barba, en los ojos, fría determinación. Entendía que la tormenta estaba cerca, y, quizás, precisamente su nombre leonino, sería grabado en la piedra de las Termópilas, no como el nombre del vencedor, sino como el nombre de aquel que se levantará cuando los demás tengan miedo mortal. Mientras tanto, el grande y terrible imperio persa aqueménida se expandía como un incendio en un bosque seco. Desde las orillas del Indo hasta el Nilo, desde las montañas de Asia Central hasta el mar Egeo. La dominación de Darío I abarcaba decenas de pueblos, a reinos, establecía el orden, construía caminos, introducía un sistema tributario único, sentaba en el trono a gobernantes leales. Pero cuanto más grande se hacía el imperio, más difícil era mantenerlo a raya. Los MOTINESMPZABNAGESTARSE dentro. En su extremo occidental, en Jonia, en la costa de Asia Menor, donde vivían las ciudades griegas, crecía la tensión. Estas polis, antaño libres, ahora se veían obligadas a pagar tributo, a soportar a los sátrapas persas y a los tiranos locales, puestos desde Susa. Estaban sometidas, pero no rotas, su cultura permanecía viva y orgullosa. En el año 499 a.C. comenzó la revuelta, prendió la llama de la libertad. Las ciudades griegas se desprendieron del yugo, las cadenas de la sumisión, la imagen de la esclavitud y la dependencia, el símbolo del poder del amo exterior. Para un griego, estar bajo el yugo significaba dejar de ser humano. Empuñaron la espada, ardieron los palacios, se sublevaron los pueblos, toda Jonia se encendió. La revuelta la encabezó Aristágoras, tirano de Mileto, que decidió jugar un juego peligroso, pasándose de los persas a sus compatriotas. Atenas y Eretria no se quedaron al margen, enviaron 20 barcos, una burla comparado con la flota persa. Pero suficiente para que el fuego prendiera con más fuerza. En el año 498 a.C., las Fuerzas Unidas incendiaron Sardes, la rica capital de Lidia y símbolo de la dominación persa. Esto ya no era un paso diplomático, sino una bofetada directa al rey de reyes. La respuesta llegó inmediatamente, las tropas de Darío derrotaron a los griegos en Éfeso. Sin embargo, la revuelta continuó, el fuego se extendió a Caria, Chipre Bulía, involucrando a casi toda Asia Occidental. Pero la máquina persa permanecía impasible, despiadada. Los sátrapas reunían un ejército. Hacia el año 494 a.C., Jonia estaba rodeada. La batalla naval de Leit fue la culminación sangrienta, la flota griega sufrió una derrota aplastante. Mileto, el centro de la revuelta, fue a Nniquilado. La ciudad destruida, sus habitantes vendidos como esclavos. Fue un castigo que quedó en la memoria de los helenos para siempre, un terrible recordatorio. Darío no olvidó quién había apoyado el motín. Juró que pagarían, y comenzó la preparación, sangrienta, despiadada. La paz había terminado. Por delante, las infernales guerras greco-persas. En el año 492 a.C., el general Mardonio condujo un ejército a través de Tracia. La tierra retumba bajo las botas persas. El rey macedonio se vio obligado a reconocer el poder de Persia. Los Balcanes se convirtieron en un punto de transbordo para la futura ofensiva, el límite occidental del imperio pronto fue borrado. 2 años después, en el año 490 a.C., el mar se convirtió en la arena de la invasión.
La flota bajo el mando de Datis y Artafernes cruzó el mar Egeo. Los persas devastaron las islas, destruyeron Eretria, todo ardía y resplandecía. Luego, sus tropas desembarcaron en la costa del Ática. Allí, en la llanura de Maratón, se decidió el destino del mundo. Resonó el estampido de la batalla. Atenas, sin aliados, se alzó contra un ejército muchas veces superior. Los débiles PNSAR o N que perdería N. Pero los helenos lucharon como si cada palmo de tierra fuera su último bastión. Espadas y escudos volaban por el aire, la tierra gemía bajo sus pies. Y de repente, la formación persa CEDIERON. Los enemigos huyeron. Maratón se convirtió en el símbolo de la voluntad indomable de libertad. Darío no olvidó la derrota. Juró que regresaría con un ejército que borraría Elas de la faz de la tierra. Pero un nuevo motín en Egipto requirió la atención del imperio. El maldito Egipto salvó a los griegos. El rey se distrajo y no llegó a movilizar un nuevo ejército. Poco después, Darío murió. La vergüenza de Maratón lo rompió. El poder pasó a Jerjes I. Y todo el mundo griego se paralizó, a la espera de un nuevo golpe, todavía más terrible. En los corazones de los helenos maduraba una premonición. El siguiente golpe no sería simple venganza, sería inevitable y caería con todo el peso del poder oriental. Se acercaba el Armagedón. Sobre Egipto, envuelto en la revuelta, retumbaban los pasos del nuevo rey, el cruel Jerjes. No perdió el tiempo. Al ascender al trono, actuó rápida y duramente. En enero del 484 a.C., la revuelta egipcia ya había sido sofocada, con sangre y acero. El sátrapa Farendates fue depuesto, su lugar lo ocupó con acento agudo el hermano del rey, Aquémenes. El país se ahogó en sangre, los templos perdieron sus riquezas, el imperio se llenaba los bolsillos con la miseria ajena. Bajo los golpes del poder, Egipto se sometió, el frente sur enmudecó. Ahora, la mirada de Jerjes estaba puesta en Occidente, en Grecia. Aquí no habría castigos simbólicos. No preparaba una redada punitiva, sino una conquista, total, definitiva, despiadada. Desde el 485 al 481 a.C., Persia se estuvo concentrando como un puño cerrado, preparándose para golpear. Desde todos los confines de su vasto imperio se movilizaban hombres y recursos. Desde la India, arqueros a pie, desde Media, guerreros con corazas y lanzas, desde el Cáucaso descendían jinetes y arqueros. Las fraguas de toda Asia cantaban con el metal, el grano llenaba los graneros, en los puertos crujían las naves. Todo vibraba y temblaba. Persia inhalaba, acumulando fuerza, para golpear allí donde se alzaban las murallas de Atenas y los escudos de Esparta, allí donde le esperaba el infierno. Jerjes no olvidó que el mar podía ser enemigo no menos que los griegos. Recordaba el año 492 a.C., cuando la flota de Mardonio pereció cerca del monte Athos, una tormenta aplastó las naves contra las rocas, miles de cuerpos se perdieron en el abismo. Aquello fue una lección que no se atrevía a olvidar. Ahora, Jerjes construía un canal a través del istmo de Calcidia, desafiando a la naturaleza. No quería que el mar se interpusiera. Se construían puentes, se abrían zanjas, miles de obreros despejaban el camino. El imperio no repetía errores, avanzaba con cálculo, sin vacilaciones, hacia donde se alzaban las murallas de Atenas y los escudos de Esparta. Jerjes ordenó dividir las aguas, a través del Helesponto, y Dardanelos, se erigieron puentes de barcos atados. Maravilla de la ingeniería o locura. Sin embargo, una tormenta los destruyó, arrancando las cuerdas y rompiendo los pontones. Enfurecido, Jerjes ordenó castigar al mar, sus guerreros AZOTARON el agua 300 veces, arrojaron grilletes y hierro al rojo vivo al estrecho, como si el elemento tuviera que inclinarse ante la voluntad del rey, locura en estado puro. Los griegos recordaron este episodio durante siglos con una mezcla de escalofrío, burla y horror.
y cerca de Athos, mientras tanto, ocurría otro milagro: los persas excavaban un canal a través del istmo de la montaña. No querían dejar el destino en manos de los vientos. Estos proyectos no eran solo técnica, eran un desafío a las propias fuerzas de la naturaleza, una señal de que el rey persa estaba dispuesto a mover la tierra por la victoria, al precio de miles de vidas de esclavos. En la primavera del 480 a.C., todo estaba listo. En Lidia, en Sardes, se reunió un ejército, como una caravana de todas las tribus de Oriente: persas, medos, babilonios, egipcios, indios, escitas, tracios. Todo un mundo bajo el estandarte de Jerjes. Heródoto habla de millones, los historiadores modernos discuten esas cifras, pero todos coinciden: era una fuerza que Elas aún no conocía, una fuerza aterradora. En Grecia reinaba la treboga. Las polis, acostumbradas a la enemistad, se miraron de otra manera. El miedo los unía. Atenas entendió que Maratón era solo el principio. Temístocles actuó decisivamente: la plata de una nueva mina se convirtió en flota. Para el año 480 a.C., Atenas ya tenía 200 trirremes, una formidable armada naval. Esparta, cuya gloria se basaba en la tierra, estaba dispuesta a tomar el mando. Claro, ¿quién más? En el año 481 a.C., Jerjes volvió a exigir tierra y agua a Grecia, pero esta vez pasó de largo a Atenas y Esparta. Sabía que allí no habría respuesta. La paz era imposible, todo estaba decidido. Y entonces, por primera vez en una generación, Elas empezó a hablar con una sola voz. En Corinto se reunieron representantes de las polis. 30 ciudades, que ayer aún eran enemigas, crearon una liga, la Liga Helénica, nacida del miedo y la esperanza. Por primera vez, Grecia estaba dispuesta a ser algo más que un mosaico, se convirtió en un muro. Pero cuando en el horizonte se levantó el polvo del ejército persa, no toda Elas lo recibió con la espada. Ciudades que se apresuraron a rendirse antes del combate temían ser incendiadas y destruidas, traidores y cobardes. Argos se mantuvo neutral, como un hermano ofendido, un débil. Tebas y las polis beocias se inclinaron ante Jerjes, serían llamadas medizantes, quienes se pasaron al rey Medo. El norte flaqueó primero: Tesalia, Macedonia, tierras que no pudieron enfrentarse al gigante. Se compraron su seguridad con miedo. El ejército persa bajo el mando de Jerjes avanzó a través de Tracia, por tierras macedonias, donde el rey Alejandro I inclinó la cabeza. Formalmente, por supuesto, formalmente estaba bajo el yugo persa, pero en el alma seguía siendo heleno. Las montañas estaban delante, y la liga griega buscaba dónde detener la avalancha. El consejo decidió dar batalla en el desfiladero de Tempe, un paso estrecho entre el Olimpo y Osa, como si la propia naturaleza ofreciera una trampa. El lugar ideal para una emboscada. Si se apostaban allí, la superioridad numérica carecía de sentido. 10.000 hoplitas partieron, listos para convertir el desfiladero en una tumba de piedra para los invasores. Pero pronto llegó la noticia, no un grito, sino un susurro que helaba la sangre. Alejandro I, aunque bajo el yugo persa, envió un mensaje: el camino está abierto, hay un rodeo por Alta Macedonia, y los persas lo conocen. Además, el ejército de Jerjes era enorme. La resistencia en Tempe se habría convertido en una trampa para los propios griegos. Los hoplitas se retiraron, el desfiladero quedó vacío, y sobre sus pasos llegó Jerjes. Tesalia no luchó, cayó a sus pies. ¡Qué vergüenza! El camino al corazón de Elas estaba abierto. Entonces Temístocles, un hombre de acción, propuso una nueva línea de defensa: las Termópilas, un paso estrecho entre el mar y las montañas, donde la masa del ejército perdería su fuerza. El lugar exacto donde todo había empezado. Y la flota, añadió, debía mantener el estrecho en Artemisio, impidiendo que el enemigo rodeara la defensa terrestre por mar. Tierra y mar, dos cerraduras conteniendo la tormenta. Los aliados estuvieron de acuerdo. La flota,
al mando de Euribíades, se situó cerca de Eubea. El ejército se preparaba para marchar a las Termópilas. En el Peloponeso se preparaba el último bastión, una muralla en el istmo de Corinto. Preparación para la retirada. Los atenienses, sintiendo miedo pero también determinación, evacuaron a ancianos, mujeres y niños a Salamina, a lugares seguros. Sacrificando la ciudad para salvar al pueblo. Sabían que la batalla estaba cerca. Pero, como por mala suerte, cuando el ejército de Jerjes ya estaba en camino, un tiempo sagrado los paralizó. En Olimpia se celebraban los Juegos. No solo competiciones, sino una tregua sagrada. Cuando comenzaba la Olimpiada, la espada se bajaba, la lanza se detenía. Desde diferentes puntos de Elas llegaban atletas, sacerdotes, espectadores, en nombre de la paz y la gloria. No era una simple tradición, era un mandato divino. En los días de Olimpia, estaba prohibido salir al campo de batalla. La sangre profanaría el santuario de Zeus. En el año 480 a.C., los Juegos coincidieron con el avance de Jerjes. Elas estaba dividida, una parte participaba en las competiciones, otra se preparaba para la batalla. Locura. En Esparta había otro tiempo, pero también sagrado. Las Carneia, 9 días a finales del verano, cuando toda la ciudad se paralizaba. No era solo una fiesta, sino un rito, un pacto con los dioses, sellado hacía siglos. Superstición o deber. Dedicada a Carneo, el dios Apolo, esta fiesta incluía misterios, competiciones deportivas, un rito especial donde los jóvenes participaban en una carrera ritual, recordando al antiguo pastor Carneo, a quien el dios mató por descuido y desde entonces honra. Así la religión se entrelazaba con el mito con la historia, y la historia con el destino. Y por eso, cuando llegó la noticia de los persas, Leónidas no pudo llevar consigo todo el ejército. Esparta cumplía las Carneia no por miedo, sino por fidelidad. Fidelidad a los antiguos pactos, a costa de sus vidas. La fiesta era más importante que la guerra. Así ya había sido 10 años antes de Maratón. Los espartanos llegaron tarde porque esperaron el fin de los días de las Carneia. La historia se repetía, el destino. Y entonces resonó un trueno desde Delfos, la voz del destino. Desde el santuario de mármol al pie del monte Parnaso, dedicado a Apolo y las musas, resonó la voz del destino. Allí, en el templo de Apolo, sobre un trípode cubierto de ramas de laurel, se sentaba la Pitia, la sacerdotisa elegida por el dios. No hablaba por sí misma, era los labios de Apolo, su aliento. Entrando en trance, inhalando el dulce vapor sagrado, se convertía en un conducto entre los hombres y los inmortales. Y entonces, profetizó con horror, sus palabras penetrar el alma. O caería Esparta o moriría su rey. Un shock. Ningún sacrificio, ninguna fastuosa fiesta detendría a los persas, ni los leones en los escudos, ni las murallas de las ciudades, ni la valentía de los guerreros. Nada resistiría esa tormenta. Solo la sangre no perdonada, de un descendiente de Heracles, un semidios, hijo de Zeus, podía aplacar a los olímpicos e inclinar la balanza. La profecía exigía la sangre de un rey. Leónidas escuchó las palabras de la Pitia. Podría haberse dirigido a la Hierusía, el consejo de ancianos, guardianes de las tradiciones y la ley, para discutir la profecía. Pero guardó silencio, ya lo había entendido todo. La elección estaba hecha, y esa elección era él mismo. Esparta resistiría, pero solo cuando su rey se convertiría en sacrificio. Él, rey de los Agíadas, descendiente de héroes, condujo un destacamento de elegidos, los 300 espartanos, guerreros no solo de cuerpo sino de espíritu, máquinas DESPIADADAS de matar, rodeados de aliados de toda Elas. Su camino llevaba a las Termópilas, el estrecho paso entre las rocas y el mar, a las mismísimas puertas de Grecia. Termópilas, que significa literalmente puertas calientes, un lugar donde la batalla se convirtió en un símbolo ardiente.
Un desfiladero estrecho donde era imposible rodear, donde miles no podían lanzarse en masa, donde la resistencia de uno equivalía a un ejército entero. La naturaleza se puso del lado de los griegos. Aquí el tiempo se comprimió. El destino de Esparta, de toda Elas, de toda la civilización griega se concentró en un solo punto, en la figura de un guerrero. Marchaba hacia la muerte no por la gloria, sino por una pausa, corta, preciosa, en la que Grecia podría respirar, reagruparse, creer. No esperaba vencer, esperaba regalar tiempo para que Elas viviera. El precio de ese regalo era su vida. A través del calor y de las noticias inquietantes se difundió una decisión: ponerse en marcha inmediatamente. Mientras los demás griegos aún vacilaban, Esparta, aunque atada por las sagradas fiestas de las Carneia, hizo una excepción sin precedentes. Por los polvorientos caminos de Grecia central avanzó un destacamento especial de 300 hombres. No eran simples soldados, sino hoplitas, infantes pesadamente armados, la base del ejército griego, cada uno con coraza, escudo redondo, joplon, lanza y espada corta. Luchaban en formación, hombro con hombro, como un muro impenetrable, que no flaqueaba ni bajo la embestida ni bajo el miedo. Estos inusuales guerreros eran combatientes experimentados y maduros, seleccionados como la guardia personal del rey Leónidas. ¿Y saben qué? Todos, padres que dejaron hijos. No por casualidad, la ley espartana elegía así a quienes ya habían dado descendencia a la ciudad. Para que su muerte no rompiera el linaje. Cada uno de ellos sabía que iba a una muerte segura, y aún así marchaba. Pero en esta expedición no estaban solos. Con ellos marchaban también unos 900 hilotas, esclavos forzados. Normalmente permanecían en la sombra, como la capa de servicio del mundo espartano. Su principal obligación era alimentar a Esparta, cultivar los campos, mientras los espartanos aprendían a guerrear. Pero ahora estaban junto a los guerreros, con lanzas, no solo sirvientes, sino apoyo, retaguardia, y en la hora de necesidad, también combatientes, aliados inesperados. Posiblemente, entre ellos había periecos, habitantes de las tierras circundantes a Esparta. Eran libres, pero no ciudadanos, no tenían derechos políticos, pero sí la obligación de servir en el ejército y apoyar al Estado. Comerciantes, artesanos, campesinos, ahora marchaban en formación, sus rostros eran severos, su paso firme. Sabían, toda Elas los observaba. Su aparición junto a los espartanos fue una señal, un ejemplo que debía obligar a otras ciudades a recordar que la batalla es asunto de todos, no solo de la élite, que frente al enemigo no hay murallas más altas que el miedo y no hay arma más fuerte que la determinación. Mirad y aprended, cobardes. De camino al paso de las Termópilas, Leónidas fue recibido por aliados, uno tras otro llegaban destacamentos de Arcadia, Corinto, Fliunte, Micenas, ciudades del Peloponeso. Cada uno era como una voz aparte en un coro común de resistencia. No eran simples tropas, sino símbolo de la causa común, guerreros que habían venido no por orden, sino por convicción. Aquí están los verdaderos héroes. Juntos formaron el núcleo del ejército griego, unos 3000 infantes fuertemente armados, listos para defender el paso al borde mismo de la Hélade. A ellos se unieron aquellos para quienes esta batalla no era una estrategia, sino la defensa de su tierra natal, de su hogar. Los foceos, miles de hombres nacidos en las laderas del norte. Se les encomendó una tarea especialmente importante: vigilar el sendero de montaña que rodeaba el desfiladero principal. Si el enemigo pasaba por allí, la defensa de Termópilas se derrumbaría. Los foceos conocían los senderos, conocían las laderas, sabían que todo dependía de su firmeza. Con ellos estaban también los locrios, habitantes de Lócrida, una región vecina de Termópilas. Presentaron a todos los que pudieron. Sus aldeas estaban muy cerca. Aquí no era cuestión de geopolítica, esta era su tierra, no había a dónde retirarse. Juntos, estos destacamentos dispersos, ni un imperio, ni un estado se convirtieron aquí, en el estrecho paso,
en un ejército que luchaba no por el poder, sino por su hogar. Desde Beocia llegaban nuevas lanzas. Entre los que llegaron a Termópilas había 700 tespios. Sus rostros estaban llenos de determinación. Tespia era una ciudad pequeña, pero orgullosa. No era famosa por su poder militar, como Esparta, pero en ella vivía un espíritu libre. Estos guerreros marchaban a la muerte a sabiendas, no tenían la obligación de participar, ellos mismos decidieron luchar. No querían inclinarse ante Oriente, no deseaban que sus hijos llamaran amos a los persas. Esta fue su elección, voluntaria, llena de dignidad. Inclinaos ante ellos. Con ellos estaban 400 tebanos, pero su camino era diferente. Tebas, una ciudad rica e influyente en Beocia en aquella época se mostraba indecisa. Parte de la élite se inclinaba por la idea de someterse a Persia. La ciudad tardaba en decidir, por lo que la participación de los tebanos probablemente no fue un gesto de voluntad, sino más bien una medida de precaución. Leónidas los llevó consigo, quizás como rehenes, para que aquellos que dudaban no se quedaran atrás y los traicionaran en el momento decisivo. Y así, a principios de agosto, ante el paso de Termópilas, se reunió un ejército, unos 7000 hombres, los escudos de la Hélade. Eran pocos, pero les ayudaba la tierra misma. El paso era estrecho, las montañas a un lado, el mar al otro. Aquí apenas cabían 2 carros. La estrechez se convirtió en su aliada. El ejército persa no podía desplegarse. Aquí el número no decidía. Los griegos se fortificaron tras la antigua muralla focea. Las piedras estaban ajustadas, las rendijas selladas, los cascos brillaban bajo el sol. Abajo, junto al camino, aún se elevaban los vapores de las fuentes de azufre, las puertas calientes. La naturaleza misma susurraba: aquí está la frontera, más allá los bárbaros, aquí nosotros. Y en este lugar, entre el vapor de la tierra y el clangor de las armas, los griegos se convirtieron en un solo cuerpo. Eran pocos, pero ante la gran oscuridad, fueron firmes como la roca misma. Los hoplitas espartanos estaban hombro con hombro, sus cascos de bronce casi se fundían en una sola superficie pulida. Los escudos se solapaban, formando una pared tras la cual se alzaba un bosque de lanzas. Ninguna fuerza que viniera de frente podía romper su formación. Detrás de los espartanos estaban los aliados, arcadios, tespios, foceos. Solo los tebanos parecían extraños, con duda en los ojos, torpeza en los movimientos, ya preparados para rendirse. Del otro lado descendía un ejército, como sacado de la portada de una epopeya, una multitud incontable de pueblos, como un torrente, persas, medos, casitas, indios con arcos de caña, escitas a caballo, árabes en camellos, egipcios con espadas curvas. Ante los griegos se alzó un ejército que parecía un monstruo en movimiento. Los idiomas eran diferentes, las armas, otras, pero avanzaban como un solo cuerpo, como un mar imparable. En el centro mismo, la élite, los inmortales, la guardia personal de Jerjes. Eran 10.000, seleccionados y disciplinados, la cúspide de la máquina militar persa. Este era el corazón del ejército persa, esbelto, preciso, leal a la orden. Pero su equipamiento era inusual para los helenos, los escudos no eran de bronce, sino trenzados, ligeros, las lanzas más cortas que las de los hoplitas, las armaduras más para la movilidad que para la protección, DEBILUCHOS con armadura ligera. La fuerza persa no estaba en el peso de la armadura, sino en otra cosa, en el número, en el torrente, en el arco. Era un ejército de combate a distancia, un ejército de embestida y envolvimiento. No presionaba de frente, envolvía, agotaba, hacía llover flechas. Y cuando esta masa avanzaba, parecía que la tierra misma retumbaba con sus pasos, la tierra gemía. Jerjes dirigía esta mole con seguridad, con arrogancia. Estaba acostumbrado a ver ciudades inclinarse ante él. En el camino hasta aquí, muchos, incluidos griegos, se habían rendido, enviando tierra y agua,
¡Qué miserables cobardes! Ahora miraba el estrecho paso, esperando una repetición. Acampó en la llanura frente al desfiladero, esperando un día, un segundo, un tercero, un cuarto. No atacó. Esperaba que el miedo hiciera todo el trabajo por él. Subestimó a los griegos. Pero los griegos no se retiraron. Todo estaba listo, el aire tenso como la cuerda de un arco, el presagio de la batalla. El primer disparo era solo cuestión de tiempo. Hacia las polvorientas laderas de Termópilas se acerca un jinete. Sus ojos se dilatan de asombro. Ante él, un puñado de hombres, pero no huyen, no se esconden, no construyen fortificaciones a la carrera. Los espartanos se peinan tranquilamente, alguien se estira, se dobla las rodillas, realizando ejercicios lenta y concentradamente. Sus capas rojas, como lenguas de fuego, ondean al viento. Ninguna alarma, solo una extraña y aterradora seguridad. El explorador desaparece tan rápido como apareció. En el campamento de Jerjes estallan sonoras carcajadas. Estas personas, parece, no entendieron quién se les venía encima. ¡Qué necios son! Solo uno no ríe, el rey espartano exiliado de Marato. Dice en voz baja que esto no es bravuconería, sino preparación para la muerte. Los espartanos tienen la costumbre de peinarse antes de una batalla en la que van a morir, la HELADOR verdad. Jerjes no dio importancia a las palabras del exiliado, pero pasó otro día, y su paciencia colmó el vaso. Envió embajadores a los griegos con generosas ofertas, grandes títulos, todo para persuadir a Leónidas de convertirse en gobernador de Grecia bajo la dirección del rey persa, de gobernar la tierra sin derramar sangre. ¡Qué insolencia! La respuesta fue firme y fría, como el acero al amanecer: ceder es traicionar, mejor morir. Esa sí es una respuesta. El embajador regresó con el último ultimátum: entregar las armas. La respuesta fue un desafío que pasaría a la historia: ven y tómalas. Los límites de las palabras se desmoronaron, solo quedó el espíritu de INDOMABILIDAD. Los griegos no temblaron. Entonces, Jerjes tendría que avanzar, hacia el estrecho, hacia el bosque de acero, hacia las fauces de la resistencia. Entre los combatientes resonaban palabras de alarma: las flechas persas oscurecerán el cielo. Alguien temía esa oscuridad. Pero un espartano llamado Dieneque respondió con una sonrisa: así que lucharemos a la sombra. El humor se convirtió en su armadura. No protegía de las flechas, pero hacía la resistencia impenetrable. La noche antes de la batalla reinaba una extraña calma sobre el campamento. Al mismo tiempo, sobre el mar, bajo el mismo cielo, rugía otra tormenta. En Artemisio, la flota griega luchaba contra los persas. Las tormentas arrancaban las anclas, los barcos se hundían, pero la línea se mantenía. El mar retumbaba como la fragua de los dioses, arrojando a la tierra los cuerpos de los caídos. El mundo temblaba por la batalla. La batalla comenzó simultáneamente en tierra y mar, dos frentes luchando en el corazón de la Hélade. Los griegos no huyeron, se plantaron a morir. Sobre el paso de Termópilas salió un sol ardiente. El silencio de 4 días de espera se rompió, como una cuerda tensa. Desde un lugar elevado, donde se alzaba el trono real, Jerjes dio la orden: atacar. Los arqueros persas avanzaron. 5000 arcos tensaron sus cuerdas. El cielo se oscureció con flechas, como una plaga de langosta, una lluvia negra de muerte. Pero detrás de la muralla focea había bronce, escudos y cascos espartanos, pesados, fuertes, brillantes al sol. Los griegos no se movieron. Las flechas caían con ruido sobre los escudos, se clavaban en las piedras, resonaban sordamente al rebotar. En vano, el bombardeo se dispersó, como una ola contra una roca. Entonces Jerjes lanzó a la batalla a medos y sisios, 10.000 hombres, lanzándose con gritos hacia el paso. Chocaron con la formación griega, con la falange, donde hombro con hombro, donde las lanzas eran más largas, los escudos más anchos, el coraje más fuerte. Su embestida se estancó en el estrecho desfiladero. Luchaban,
pero no penetraban, sus escudos se desgarraban, las lanzas se rompían. Los griegos, casi invisibles tras la pared de escudos, se movían como un solo organismo, con precisión, de forma mortal. Para el mediodía, la tierra frente a la muralla estaba sembrada de cadáveres. Los persas atacaban en oleadas, miles reemplazaban a miles. Leónidas rotaba a los suyos, los agotados retrocedían a descansar, los frescos ocupaban sus filas. La máquina de defensa no falló ni un instante, una defensa perfecta. Jerjes, observando desde arriba, se levantó 3 veces de su trono. Su rostro se ensombreció, eso no lo esperaba. Al ver que las unidades ordinarias no podían romper la defensa griega, el rey Jerjes tomó una decisión importante, envió a la batalla a la unidad de élite de su ejército, los Legendarios, inmortales. Los comandaba un experimentado general llamado Hidarnes. Los inmortales avanzaron con confianza, creyendo que podrían doblegar la resistencia griega. Pero también se encontraron con la misma formación inquebrantable, con la falange cohesionada. Los griegos no retrocedían por miedo, al contrario, actuaban con astucia, fingiendo ceder posiciones, retrocediendo un paso, atrayendo al enemigo al estrecho paso. En este lugar angosto, los persas perdían la formación y se volvían vulnerables. ¡Qué táctica tan inteligente! En ese momento, los griegos pasaban bruscamente al contraataque, cayendo de nuevo con fuerza sobre el enemigo. Cada uno de esos golpes era como una ola contra una roca de bronce. Las lanzas se volvieron a poner al frente, los escudos se cerraron, y de nuevo la muerte seguía segando filas del adversario. Incluso la élite resultó inútil contra la firmeza y la astucia táctica de los defensores. Al acercarse la noche, las sombras se alargaron, pero el paso seguía en manos de los griegos. Bajo los pies yacían cuerpos de medos, sisios, y ahora, incluso de inmortales. Vergüenza. Entre los caídos había 2 hermanos del propio Jerjes. Vaya pérdidas. La tierra bajo la muralla focea estaba empapada de sangre persa. Leónidas estaba entre los suyos. Respiraban con dificultad, pero construían una nueva fila. No celebraban, simplemente estaban vivos. Y en el campamento de Jerjes reinaban el silencio y una rabia salvaje. Había venido a tomar Grecia en un día, a cambio, 10.000 muertos y un paso que no cedía. El amanecer del segundo día en Termópilas nació entre humo y sangre. Jerjes se alzó sobre el desfiladero, contemplando el campo donde ayer miles de vidas se habían derramado sobre el bronce y la piedra. Jerjes ordenó de nuevo atacar. Estaba seguro, los griegos estaban debilitados, su formación rota, se equivocaba. Los guerreros de Oriente se lanzaron de nuevo hacia el estrecho paso, creyendo que esta vez el camino a la victoria se abriría. Pero fueron recibidos por la mismísima e invencible formación. Espartanos, arcadios, foceos, como si la noche no los hubiera tocado. Estaban como antes, en formación cerrada, relevándose en la vanguardia, escudo contra escudo. Las lanzas volvieron a perforar las armaduras persas, rechazando a los atacantes. Todo se repetía como un hechizo macabro. El sol ascendía más alto, y con él crecía la rabia de Jerjes. Enviaba oleadas de infantería una tras otra, pero los griegos no temblaban, su espíritu de lucha era como una roca afilada en la garganta del imperio persa. Al mediodía, los ataques cesaron. El campamento persa cayó, la derrota era evidente. El rey estaba furioso, 20.000 cuerpos, el precio de 2 días y ni un palmo de tierra ganada. En el campamento griego reinaba el júbilo. Eran pocos, pero se mantenían firmes, como si las palabras de los antiguos oráculos se hicieran realidad ante sus ojos, no por el número, sino por la habilidad. Leónidas y los jefes aliados se reunieron. Mañana habría un nuevo ataque, pero la fe en la victoria ardía en sus ojos. Habían ganado ya 2 veces, ¿por qué no por tercera vez? Y así llegó la tarde del segundo día, el momento en que el destino cambia silenciosamente su rumbo.
Hacia la catástrofe. Al campamento persa llega un hombre, su nombre es Efialtes, hijo de Euridemo, natural de Traquinia, cerca de Termópilas. Era de la zona, conocía las montañas, conocía los senderos, y sabía el precio de la traición, ese era el precio de su alma. ¿Por qué vino? Heródoto lo dice claramente, por recompensa, no por miedo ni convicción, sino por vil avaricia. El rey persa desde Susa había prometido una generosa recompensa a quien ayudara a romper la resistencia griega. Efialtes eligió la plata en lugar de la gloria, la seguridad en lugar del deber, un traficante de honor. No solo entregó un secreto al enemigo, puso la mano en la garganta de la defensa de la Hélade. Informó a Jerjes sobre el sendero a Nopea, un estrecho camino de montaña que rodeaba las posiciones griegas. Por él se podía flanquear la defensa de Leónidas y golpear por la retaguardia. Por este sendero, Efialtes guió personalmente a una unidad persa, la élite de los inmortales, bajo el mando de Hidarnes. En el silencio de la noche marcharon por las laderas y al amanecer se encontraron con los foceos que vigilaban el paso, un encuentro inesperado. Los foceos, que estaban de guardia en las montañas, escucharon pasos que se acercaban. Intentaron coger las armas. En la penumbra, las figuras parecieron familiares, quizás aliados. Un error fatal. Pero un momento después, todo quedó claro. Eran persas, era el enemigo. Incluso Hidarnes, el comandante de los inmortales, no estaba preparado para el encuentro. Efialtes no se lo dijo, que había guardia en el sendero. Así es un traidor. Durante unos segundos todo se detuvo. El silencio se cernió como una cuerda tensa, y entonces, una descarga. Volando flechas. El silencio del bosque se transformó en un presagio de desgracia. Los foceos, sin saber que el enemigo iba por la retaguardia, pensaron que era un ataque frontal y retrocedieron más arriba a la colina para ocupar una posición más ventajosa. Se preparaban para la batalla, pero los persas no los siguieron. Hidarnes lanzó solo unos pocos arqueros para distraerlos, para tenerlos ocupados y fijar su atención, mientras él mismo condujo la mayor parte del contingente más allá. La traición había funcionado. Comenzaba el descenso, no hacia la cima, sino de lado, hacia la retaguardia del ejército griego. El sendero a Nopea los llevaba al corazón mismo de la defensa. Los foceos comprendieron que algo andaba mal. Uno de ellos, al darse cuenta de la amenaza, se lanzó colina abajo por las escarpadas laderas. Se apresuró a advertir a Leónidas. En su pecho no había solo miedo, sino conocimiento. La noticia que llevaba era pesada como el plomo. El campamento despertó bajo la sombra de esta noticia. Leónidas se enteró, el enemigo los flanqueaba por las montañas. Convocó un consejo de guerra. Algunos pedían retirarse, la amenaza de ser rodeados era demasiado grande. Otros vacilaban, pero la decisión ya estaba madura, y llevaba consigo el peso de toda la Hélade, una decisión fatídica. Leónidas dio la orden, los destacamentos aliados pueden irse, que se salven para luchar mañana. Él mismo se quedaba, la ley de Esparta no permitía la huida, y la profecía exigía su muerte. Y quizás, el corazón del rey sabía, precisamente esta muerte sería el pilar de la victoria futura, un sacrificio para la salvación. El contingente comenzó a menguar, algunos abandonaban el desfiladero, otros se quedaban inmóviles, sin querer irse. ¿Quiénes eran esos hombres leales? Leónidas los vio partir, y luego se volvió hacia los suyos. Era su elección, su destino. Termópilas ya no se defendía. Termópilas se convertía en un altar de sacrificio. El tercer día amaneció sobre el paso de Termópilas, y con él llegó la comprensión del final inevitable. Unos 2000 guerreros griegos se quedaron a luchar hasta el último. Entre ellos, 300 espartanos y unos 900 hilotas, compañeros inseparables en la batalla, esclavos que luchaban como hombres libres. Con ellos, 700 tespios, todos los que podían portar armas de su ciudad. Se quedaron voluntariamente, guiados por el general Dimófilo.
Su ciudad carecía de murallas defensivas, y sabían, rendirse significaba morir como esclavos. Eligieron otra cosa, la muerte como hombres libres. También se quedaron 400 tebanos, según Heródoto, retenidos por la fuerza por Leónidas, según Plutarco, se quedaron por propia voluntad. ¿Cuál es la verdad? Quizás los tebanos leales no podían regresar a casa, sabiendo que allí gobernaban traidores. Pero sea como fuere, 400 hombres se quedaron. Les esperaba el mismo destino que a todos. Antes de la lucha final, Leónidas envió un mensajero personal a Esparta, debía transmitir, el rey caerá. Quizás, antes de partir, también hubo las últimas palabras de su esposa Gorgó, las que después se contarían en Esparta. La última exhortación, la elección final. La mañana del tercer día, Jerjes ofreció libaciones a los dioses, saboreando la victoria. ¡Qué cinismo! Sus tropas avanzaban por el frente, mientras el destacamento de Hidarnes salía por la retaguardia. El cerco se estrechaba. Leónidas lo sabía, y por eso sacó a los suyos de detrás del muro. Ya no se defendían, lanzándose al encuentro de los persas en la parte más ancha del valle. Un ataque suicida. Los persas lanzaron a la batalla cerca de 10.000 guerreros, incluida la caballería. Pero los griegos luchaban como no puede luchar aquel que espera sobrevivir. Peleaban para morir con honor. Las lanzas se rompían golpe tras golpe. Los griegos echaron mano de sus espadas. Heródoto escribe que siguieron combatiendo incluso cuando las armas se reducían a pedazos. Con las manos desnudas contra el acero. Contra ellos estaba toda la furia de Oriente, pero resistieron. Leónidas cayó en el fragor del combate, ya fuera por flechas o por lanzas. El héroe cayó. Se desató una lucha encarnizada por su cuerpo. La batalla por el rey muerto. 4 veces los griegos rechazaron a los persas para recuperarlo. Lograron llevar el rey a sus filas. El precio fue alto, pero el cuerpo fue salvado. Los persas perdían aún más, de nuevo los hermanos de Jerjes, Abrocomas e Hiperantes, yacían muertos. La sangre persa corría como un río. En ese momento, los destacamentos de Hidarnes descendieron de las montañas. Los inmortales cerraron el círculo. La trampa se cerró. El ataque venía de 2 lados. Los griegos se retiraron a una colina con las ruinas de un muro, la colina. Aquí estaba la línea final, el último círculo de defensa. Los tebanos se separaron, levantaron las manos y se rindieron. Ahí está la traición. Los persas no lo entendieron de inmediato, y varios tebanos murieron. Recibieron su merecido. A los demás los perdonarían, pero en sus cuerpos aparecería una marca, el signo del rey Jerjes, una señal por el mero hecho de haberse atrevido a luchar contra los persas. La marca infame de los esclavos. Y el resto, 300 espartanos, 700 tespios e hilotas, se quedaron. En la colina, rodeados, encontraron su fin. Sin posibilidades, pero con coraje. Sin esperanza, pero con lealtad. Lucharon hasta el último aliento y con esa última batalla grabaron su nombre en la eternidad. La muerte fue su triunfo. En la cima de la colina no quedaba ni orden ni formación. Los que aún vivían estaban heridos, exhaustos, sus armas rotas o perdidas. Aquí, en este trozo de tierra, se apretujaban los últimos héroes, unos 30 espartanos, tespios e hilotas, los que sobrevivieron hasta el final. Las espadas eran una rareza. Quienes las conservaban luchaban con ellas, los demás se lanzaban al combate con las manos desnudas. Luchaban como bestias. Heródoto escribe que, lucharon con las manos y los dientes, no como bestias, sino como hombres decididos a morir de pie. Los persas rodearon la colina por completo. Jerjes no quiso perder más hombres. Ordenó no acercarse. Desde lejos volaron las flechas. Miles de flechas, volaban como lluvia negra y caían hasta que el último defensor se desplomó. Sepultados bajo las flechas. Todos los que se quedaron con Leónidas perecieron. Ninguno de los 300 espartanos sobrevivió, solo 2 que no estuvieron en la última batalla.
El destino de los parias. Según Heródoto, en la colina murieron cerca de 30 espartanos y casi 4.000 griegos más. Pero la cifra de 4.000 probablemente proviene del epitafio de Simónides e incluye a los caídos durante los 3 días. Los historiadores modernos estiman las pérdidas griegas totales en unas 2.000 personas, 300 espartanos, 700 tespios, varios cientos de hilotas y periecos, decenas de aliados. Los persas, según Heródoto, perdieron hasta 20.000 hombres. Un griego por decenas de enemigos, increíble. Cuando la batalla terminó, Jerjes descendió al campo. Ordenó encontrar el cuerpo de Leónidas. Identificarlo fue fácil por su apariencia o por los relatos de los prisioneros. Enfurecido, el rey ordenó decapitar la cabeza y crucificar el cuerpo. Barbarie. Más tarde, según una versión, exhibió el cuerpo decapitado a sus soldados, sujetándolo a un barco. Para los griegos, esto era un sacrilegio, una barbarie, un insulto no solo al cuerpo, sino a la memoria y al coraje. Los muertos persas fueron amontonados en fosas comunes. Jerjes no quería que los griegos supieran la verdad y ordenó esconder parte de los cuerpos, dejando solo unos 1.000 para mostrar a los desertores griegos, como si esas fueran todas las pérdidas. El rey mentiroso. Pero los rumores viajaban más rápido y la verdad no pudo ocultarse. El campo de las Termópilas resonaba en silencio, montones de cuerpos, olor a muerte. Los vencedores no tenían prisa. Jerjes se quedó aquí 4 días más, ya fuera por cansancio o por los rituales funerarios. La flota griega, al enterarse de la muerte de Leónidas, abandonó Artemisio la noche del segundo día. Temístocles condujo los barcos a Salamina, donde ya se estaban refugiando los atenienses. Gloria a Temístocles. Así terminó la batalla de las Termópilas, una derrota técnica, un sacrificio táctico, pero en esencia un triunfo del espíritu. Los griegos no solo murieron, establecieron la medida de lo que significa ser libre. En cuanto a Efialtes, tras la revelación de su traición, huyó a Tesalia, temiendo la venganza de los espartanos. Un miedo justificado. Los griegos, reunidos en un consejo en Pila, pusieron precio a su cabeza. Era el objetivo en U1. Unos 10 años después, en el 470 a.C., Efialtes fue asesinado en Anticira por un habitante de Traquis llamado Atenades. Según Heródoto, el motivo del asesinato no estaba directamente relacionado con la traición. Casualidad o destino. Sin embargo, los espartanos recompensaron a Atenades por eliminar al traidor. El traidor recibió su merecido. Las Termópilas cayeron, y el gigantesco ejército de Jerjes, como un río, se precipitó hacia el centro de Grecia. Beocia fue pasto de las llamas. La venganza fue terrible. Tespias y Platea, ciudades que no se doblegaron de antemano, se convirtieron en cenizas. Víctimas de la resistencia. Los persas se vengaron de la resistencia, dejando tras de sí un rastro de cenizas y ruinas. A finales de septiembre del 480 a.C., el ejército persa entró en Atenas, la antigua capital, en manos del enemigo. La ciudad lo recibió en silencio. Casi toda la población del Ática ya la había abandonado. El genial plan de evacuación. Mujeres, niños, ancianos fueron transportados a las islas. Calles desiertas, la Acrópolis vacía se erguía como un mudo reproche al enemigo. Enfurecido, Jerjes ordenó quemarlo todo: templos, santuarios, reliquias. Sacrilegio y furia desatada. Así comenzó el saqueo aqueménida de Atenas, porque el tiempo ya se había perdido, y no lo perdieron los persas, sino quienes los detuvieron en las Termópilas. Leónidas y sus guerreros, espartanos, tespios e hilotas, contuvieron el ataque al precio de sus vidas. Su última batalla no fue solo un gesto de desesperación, sino una contribución decisiva que salvó Hélade. Ganaron días suficientes para que los aliados se reagruparan y, lo más importante, para que los atenienses lograran lo imposible: evacuar la ciudad. El pueblo se fue, dejando atrás las piedras, pero salvándose a sí mismos.
Y todo porque alguien se quedó y murió. El precio de la libertad. Pero a pesar del triunfo, los persas aún no habían ganado. En las profundidades del Peloponeso, los griegos se apresuraban. El istmo de Corinto se fortificaba, tras las barricadas de piedra se reunían espartanos y aliados. Preparación para una nueva batalla. Para que los persas no lo rodearan por mar, la flota griega se apostó cerca de la isla de Salamina. Aquí, en los estrechos, el ateniense Temístocles tramaba algo más que una defensa, quería golpear primero. Y el golpe llegó, un golpe aplastante. A finales de septiembre o principios de octubre del 480 a.C., comenzó la batalla de Salamina. La numerosa flota persa, que incluía naves fenicias y orientales, fue atraída al estrecho. Aquí la superioridad numérica resultó inútil. Las naves griegas golpeaban con precisión y decisión. Toda la costa temblaba por los naufragios. Desde un alto trono en tierra, Jerjes observaba la ruina de su flotilla. Un espectáculo bochornoso para un rey. Su ejército quedó aislado del suministro. La victoria comenzó a derretirse como el hielo. Temiendo que los griegos atacaran ahora sus puentes de pontones en el Helesponto, Jerjes tomó la decisión de huir Vergonzamente a casa, a Persia. Dejó en el territorio de Grecia septentrional ocupada un enorme ejército, de unos 300.000 hombres, al mando de su primo y general de confianza, Mardonio. El propio Jerjes partió a través de Asia Menor, pero el camino de regreso se convirtió en una pesadilla. Su ejército se enfrentó a condiciones extremas, comenzó una epidemia, escaseaba la comida, la gente moría de enfermedades y hambre. ¿El castigo de los dioses? Durante todo el camino fueron acosados por tribus tracias hostiles que atacaban a los extenuados destacamentos persas. De todo este inmenso ejército, solo miserables restos regresaron a Persia. Mientras tanto, Mardonio permaneció en Grecia y no perdió la esperanza. Creía que en la primavera del 479 a.C. aún tenía una oportunidad de conquistar Hélade. Ingenuo necio, pero subestimó la determinación y el espíritu de los griegos. Los recientes acontecimientos, la heroica defensa en las Termópilas y la aplastante victoria de la flota griega en Salamina inspiraron a los helenos. No temían, al contrario, se unieron. La unidad frente al enemigo. En primavera, las ciudades griegas reunieron de nuevo un ejército común, unos 40.000 hoplitas. Los comandaba Pausanias, un experimentado general espartano, que actuaba temporalmente como regente, ya que el rey legítimo, Plistarco, hijo del fallecido Leónidas, era aún demasiado joven. En el verano del 479 a.C., cerca de la ciudad de Platea, tuvo lugar la batalla decisiva de toda la guerra. El ejército griego unido bajo el mando del espartano Pausanias aniquiló por completo al ejército de Mardonio. El propio Mardonio murió en combate. La justicia triunfó, casi simultáneamente, en el otro extremo del mar Egeo, cerca del cabo Micala en Jonia, la flota griega asestó un golpe a los restos del poder naval persa. Esta batalla fue el último clavo en el ataúd de la invasión persa. Ambas columnas de la campaña, el ejército terrestre y la flota, fueron aniquiladas casi al mismo tiempo. Este fue el fin. La segunda gran invasión de Persia fracasó. La amenaza de la esclavitud de Hélade retrocedió. Aunque formalmente la guerra continuó hasta el 478 a.C., su resultado ya estaba sellado. Hélade resistió, Hélade venció. ¿Gracias a quién? La victoria allí no fue solo un éxito militar. Es la venganza por Leónidas, por sus 300 espartanos, por cada paso retenido en el desfiladero de las Termópilas. Esta victoria resuena como una respuesta, como el restablecimiento de la justicia. Y aquí la paradoja. Maratón, una victoria. Las Termópilas, una derrota formal. Pero es precisamente esta derrota la que hace temblar la voz de los descendientes. Adquiere una altura moral que no cede ante el triunfo militar. Aquí, en este lugar, Esparta vivió su hora más gloriosa.
Las Termópilas quedaron en la historia como símbolo de heroísmo, resistencia, unidad. Que no toda Hélade acudiera, que la ayuda fuera modesta, pero aquí se forjó un mito, el mito de la libertad frente a la tiranía. Los griegos lucharon codo con codo, voluntarios contra esclavos arreados a latigazos. Ahí está la diferencia. Para Persia fue una derrota que intentaron no reconocer, atribuyéndola a la voluntad de los dioses. Intentando ocultar la verdad, casi no escribieron sobre ella. Pero el mundo recordó otro relato, el relato de Heródoto, el padre de la historia. Su palabra conservó la hazaña, su pluma convirtió esa batalla en una leyenda eterna. El ejército persa se marchó, pero la tierra aún guardaba un silencio terrible y la grandeza muerta de la última frontera. Los griegos regresaron aquí no con espadas, sino con las palmas llenas de luto. El campo de batalla callaba, sembrado de restos de armaduras y huesos, abandonados por el enemigo sin un entierro adecuado. Una falta de respeto a los caídos. Aquí yacían quienes lucharon hasta el final. En la cima de la colina, como en un pedestal de gloria, los griegos erigieron un túmulo. Este lugar se convirtió en el eterno refugio de los espartanos y tespios que cayeron juntos. Una piedra se alzó sobre el túmulo sepulcral, y en su superficie lisa aparecieron unas líneas que vivirán más tiempo que el mármol. Es el epitafio de Simónides de Ceos, breve como un golpe de lanza, y tan preciso. En griego antiguo quedó grabada la esencia de la hazaña. Extranjero, dile a los lacedemonios, Esparta, que aquí caímos, cumpliendo la voluntad de nuestra patria. Las palabras de Simónides se convirtieron en la voz de quienes no pudieron regresar. Pues, según la tradición, los 300 espartanos murieron y no hubo nadie que llevara la noticia a casa. Ninguno de los 300 sobrevivió. Por eso suena la súplica a cualquier viajero, a cualquiera que se atreva a pasar por las puertas de la memoria. El epitafio vive, se repite en versos, de boca en boca, en libros. Hoy estas líneas están de nuevo grabadas en la piedra, erigida en las Termópilas, en memoria de los héroes cuyo silencio es más fuerte que un grito. Los tespios no fueron olvidados. En 1997, junto al monumento a Leónidas, se instaló un nuevo monumento, la figura de Eros, la deidad amada por Tespías. Una de sus alas está extendida, como espíritu y gloria, la otra rota, como memoria del sacrificio. Un símbolo de sacrificio. Bajo la estatua, una inscripción, en memoria de los 700 tespios. El bronce silencioso recuerda, en las Termópilas no solo lucharon espartanos, y no murieron solo ellos. No olvidéis a los tespios. El homenaje continuó. Pasaron 4 décadas, y Esparta no olvidó a su rey. En la década de 440 a.C., los restos de Leónidas fueron hallados o quizás rescatados de los persas. El regreso del héroe. Fueron traídos de vuelta a la patria con gran solemnidad. En Esparta reinaba la celebración. Leónidas fue enterrado con los más altos honores, y a su alrededor creció un culto al héroe. Casi la deificación. Casi lo deificaron. Cada año se celebraban las Leonideas, una fiesta de memoria y fuerza. Junto al teatro de Esparta se erigieron 2 túmulos, uno para el rey, héroe de las Termópilas, y otro para Pausanias, triunfador de Platea. Ahora estaban juntos, en piedra, en memoria, en espíritu. Aquí los espartanos traían ofrendas, aquí competían, como antaño en la batalla. A través de la muerte y la victoria, a través del mármol y las cenizas, Esparta honraba a quienes la salvaron de la esclavitud. Y con cada año, el eco de las Termópilas sonaba más fuerte. Décadas sucedieron a siglos, y el relato del estrecho, desfiladero caliente, se convirtió en una leyenda, que pulsa en la sangre misma de Hélade. El recuerdo de aquellos días, cuando los 300 espartanos aceptaron la muerte, no se extinguió. Heródoto de Halicarnaso, el primero en recoger este fuego, lo plasmó en las líneas de su historia. Alrededor del 440 a.C. describió detalladamente cómo un pequeño ejército luchó hasta el final y no se retiró ni se rindió.
Los nombres son raros en las crónicas, pero aquí Heródoto enumera a todos los espartanos por su nombre. Es un acto casi sagrado, como si devolviera a cada uno de ellos de la oscuridad de la muerte a la memoria eterna. Y sin embargo, de los 300, oficialmente, nadie regresó. Casi. Heródoto menciona a dos, Aristodemo y Eurito. Ambos se quedaron ciegos por una inflamación en los ojos, y el rey ordenó enviarlos a la retaguardia. Pero Eurito, al enterarse de que los persas rodeaban la montaña, ordenó a su sirviente que lo llevara al combate. Fue y murió en la formación. Murió como un guerrero. Aristodemo, en cambio, regresó a Esparta. Allí no le esperaba un abrazo, sino el silencio helado. Lo apodaron Aristodemo el cobarde, se convirtió en un paria. Un año después, en el campo de Platea, luchó no por la gloria, sino por la purificación, y murió, dejando así la vida, finalmente restablecendo su honor. Hubo uno más, un pontita, a quien Leónidas envió con una misión a Tesalia. No logró regresar a tiempo. Al enterarse de la muerte de sus compañeros, regresó a Esparta, pero no encontró su lugar en un mundo donde se había quedado solo. Se ahorcó por vergüenza, convirtiéndose en el símbolo de ese rasgo que los griegos llamaban la intolerancia a la deshonra. El horrible destino de los supervivientes. La muerte hizo inmortales a estos héroes. Cuando en el 431 a.C. comenzó la guerra del Peloponeso, Esparta y Atenas se lanzaban reproches y lanzas, pero ambas partes recordaban las Termópilas, cómo codo con codo se enfrentaron a Oriente. La imagen de Leónidas y sus 300 espartanos no se disolvió, se convirtió en un símbolo del pasado común, a pesar del presente. Incluso los enemigos lo recordaban. En la época romana, el interés por las Termópilas no decayó. Plutarco escribe que el culto a Leónidas seguía vivo. Los romanos, sensibles a los ejemplos de valor, comparaban la batalla de las Termópilas con la leyenda de los 300 romanos caídos en el puente Sublicio. Tácito mencionaba el nombre de Leónidas para inspirar a los suyos. Y mientras las palabras de Heródoto vivan, mientras el epitafio de Simónides resuene en los corazones, la gesta de Termópilas no muere. Continúa. A través de la oscuridad de la Edad Media, el nombre de Leónidas no desapareció. Los bizantinos, descendientes de los griegos antiguos, lo custodiaron, como una llama en una lámpara que no se apaga ni en la tormenta ni en la oscuridad. Pero en Occidente, la gesta de los 300 espartanos fue recordada mucho tiempo solo en las sombras. Todo cambió con la llegada del Renacimiento. Heródoto regresó, y con él regresaron también las Termópilas. Europa redescubrió el mundo antiguo, encontrando en él ideales de honor y coraje, olvidados durante siglos. En 1955, en Termópilas, se erigió una estatua de bronce del rey con lanza y escudo. La inscripción en el pedestal es lacónica: ven y tómalo. Un desafío a través de los siglos. Junto a ella, símbolos de Esparta, el río Eurotas y el monte Taygeto. En 1969, surgió un monumento similar en la propia Esparta. Miles de visitantes vienen cada año para recordar, tocar, rendir homenaje. En el siglo XX, Termópilas saltó a nuevas pantallas. En 1962, se estrenó la película, Los 300 espartanos, filmada durante la Guerra Fría, una leyenda con nuevo ropaje. En 1998, el artista Frank Miller transformó la historia antigua en la novela gráfica, 300, una obra maestra sangrienta. Y en 2006, Zack Snyder lanzó la adaptación cinematográfica, que retumbó como un trueno por todo el mundo, una sensación épica. Leónidas con su lanza, con la voz de Gerard Butler, grita desde la oscuridad de los siglos. El mito revive también en los videojuegos. En Assassin's Creed Odyssey, los jugadores se convierten en Leónidas en el campo de batalla. Siéntete como un héroe. Se escriben novelas, libros documentales, se filman programas. Todo esto son nuevas formas de una misma canción, de una misma gesta. A través de los siglos, Leónidas se convirtió no solo en un héroe, sino en un arquetipo.
Su nombre se usa en comparaciones, justas o no. Y aún así, a pesar de todas las metamorfosis, a pesar de todas las fantasías e interpretaciones, la esencia permanece. 300 hombres que se alzaron contra una fuerza incomparablemente mayor. No por la victoria, sino por el deber, por el ejemplo, por el honor. Ahí reside la verdadera fuerza. Hoy, el camino se extiende a lo largo de la colina de Colonos. El mar se ha retirado, pero la memoria ha permanecido. Al pie, hay una piedra, y en ella, aquellas mismas palabras. Ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Y todo aquel que se detiene ante esta inscripción, la lee y responde en silencio, lo dije y lo recuerdo. ¿Y ustedes, lo recuerdan?